Nosotros sufríamos mucho. Por casi todas nuestras vidas habíamos oído de Dios. Pero Dios estuvo muy lejos de nosotros. Venían grupos religiosos a nuestro pequeño hogar donde antes vivíamos. Casi todos nos hablaron de Dios de diferentes textos de la Biblia. Cada grupo nos dijo que los otros grupos eran falsos. Para nosotros todo nos resultó una gran confusión. Cada grupo trató de convencernos. Fueron yendo de un libro a otro, un texto aquí y un texto allá. Cada uno con un mensaje diferente y un enfoque diferente. Cada quien con su Biblia contradecía lo de los otros grupos. Y con cada visita nos sentíamos más perdidos, más confundidos y sin esperanza. Fuimos a predicaciones, misas, cultos, títeres, cruzadas y películas. Cuando nos daban las invitaciones de recibir a Dios, hicimos lo que nos dijeron. Creímos de todo corazón en Dios. Pero en realidad no entendíamos nada sobre Dios. Todo siguió igual. Nunca cambió nada. Y aunque deseábamos encontrar a Dios, no sabíamos por dónde ir. Entonces vivimos nuestras vidas con muchas ideas acerca de Dios, pero sin entender nada. Un día casi perdimos la vida. Ninguna de nuestras ideas de Dios nos pudo dar consuelo. La muerte llegó a nuestra puerta y no tuvimos refugio. Vivíamos en temor, pero aquel día sucedió algo que cambió nuestras vidas totalmente. Tumbaron la puerta y entraron. Yo tuve mucho miedo y me escondí en la esquina de nuestro humilde hogar. Mi hijo no pudo escapar y lo acuchillaron. Se le salieron sus tripas. Mi esposo, cieguito de un ojo, trató de salvarlo, pero lo picaron muchas veces y lo dejaron sangrando en el suelo. Llevaron lo poco que tuvimos y salieron. Lo llevaron a la Cruz Roja, pero los dos estuvieron muy mal y yo tuve mucho miedo de que iban a morir. Por la mañana salí a tapar la sangre rociada por toda la entrada de nuestro hogar. Yo tuve mucho temor. Aquel día llegó un joven que no conocíamos. Aunque mis ojos llenos de lágrimas, me di cuenta que no era otra persona buscando ver el espectáculo de lo que la violencia había dejado. Este joven estuvo preocupado por nosotros y me consolaba en medio de mi angustia. Aunque muy mal todavía, por fin llegó mi esposo y mi hijo a casa. Seguíamos viviendo con mucho miedo. Yo estuve un poco más tranquila porque estuvimos juntos otra vez. Este joven siguió visitándonos, preocupándose por nosotros y ayudándonos. Antes de aquella noche, mi esposo trabajaba recogiendo botes de aluminio por las orillas de la carretera y mi hijo trabajaba como obrero para sostenernos. Como ya no pudieron trabajar, se nos acabó la comida, pero entonces este joven que se llama Rubén y unos amigos de él nos trajeron comida. Nosotros comenzamos a hablarles de nuestras inquietudes y nuestros temores, puesto que habíamos estado cara a cara con la muerte. El joven Rubén nos dijo de una historia que quizás podría ayudarnos a resolver y a calmar nuestras preocupaciones. Nosotros estuvimos de acuerdo y entonces Rubén comenzó a compartir unas pláticas con nosotros. El primer día hablamos sobre las diferentes ideas y opiniones que hay y que habíamos oído sobre la vida, la muerte, la formación del mundo y lo que sucede después de la muerte. Platicamos un buen rato viendo que en el mundo hay muchas ideas diferentes y que no es posible que todas tengan la verdad, puesto que se contradicen unas a otras. Pasamos bastante tiempo viendo esas ideas diferentes,
Luego Rubén nos invitó a considerar un mensaje que trataba con todos esos puntos. No nos dijo que solo este mensaje tiene la verdad, o que las otras ideas son falsas. Solo nos dijo que tendríamos que llegar a nuestra propia conclusión. Estuvimos de acuerdo en que lo más importante en esta vida es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Platicamos de cómo todas las diferentes ideas se contradicen entre sí. Sería bueno establecer un punto de partida por donde iniciar una investigación. Entonces nos pusimos de acuerdo de probar a la Biblia como si fuera autoridad. Rubén nos dijo que si al final no estuviéramos de acuerdo en que la Biblia era la única autoridad y verdad, entonces nos animaría a hacer la misma investigación con cualquier otra religión. Comenzamos en Génesis 1:1. Nos fuimos despacio, paso a paso, viendo el mensaje según la cronología de la historia bíblica. Fue difícil para nosotros, debido a que la Biblia habla de muchos sacrificios y sangre en los primeros libros. Cada vez que tocábamos una historia de un sacrificio, yo tapaba mis ojos, recordando toda la sangre derramada aquella noche en nuestro hogar. Un día le dije a Rubén que yo pensaba salir y volver después de que hubiéramos terminado con las historias de los sacrificios. Rubén me dijo que aunque habría más historias hablando de fe, sacrificio y sangre, todo eso nos llevaría a un último sacrificio, que sería la culminación de todos los sacrificios. Entonces así Rubén nos compartió las pláticas, estudio por estudio, ladrillo sobre ladrillo. Fuimos edificando un cimiento de comprensión. Las historias tuvieron una repetición de temas: la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo de su pecaminosidad, la provisión de Dios, la fidelidad de Dios y su carácter de ser justo, santo, todopoderoso, paciente y perfecto. Luego vieron que la salvación de uno siempre está relacionada a tres elementos: fe, sacrificio y sangre. Vieron esos puntos repetidos a lo largo de la historia bíblica. Durante los meses que estuvieron juntos, nunca les fue mencionado que debían de hacer algo para estar bien con Dios. Solo fue enfatizado lo que enfatiza la Biblia: los puntos fundamentales en el desarrollo de la historia. Una de las muchas ventajas en tomar el tiempo para enseñar la palabra de esta manera es que podemos evitar un grave error, desafortunadamente muy común en el evangelismo tradicional. Podemos distorsionar la enseñanza del Evangelio y confundir la mente de la gente si tratamos de presentarlo dirigiendo su atención a lo que supuestamente deben de hacer en lugar de hacerles ver lo que Dios ha hecho por ellos. El Evangelio no trata del cambio que es necesario en nosotros, ni se cumple en nosotros. Se completó en Cristo, sin ninguna participación nuestra, hace casi 2000 años. No estuvimos ni podemos estar involucrados en ninguna parte en la historia redentora de Cristo. Hay que enseñarle al pecador a mirar completamente más allá de sí mismo y confiar exclusivamente en Cristo y su obra de salvación. Un día estuvimos viendo el relato de cuando los israelitas hicieron el becerro de oro. Los israelitas hicieron un compromiso con el Señor. Todos a una voz contestaron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Los primeros mandamientos que supuestamente iban a obedecer fueron los de no tener otros dioses aparte del Señor, y de no hacer ningún ídolo ni figura de nada para no rendirles culto. Un poco después, vimos en el estudio a los israelitas adorando a un becerro de oro que habían fabricado.
Esta familia tenía en su casa unos idolitos, uno sobre la puerta y otro en la pared. Después de estudiar esta porción de la Escritura, Rubén les preguntó si alguna vez habían visto algo parecido, algún lugar donde venden, hacen o ponen figuras o ídolos. El anciano y su esposa, junto con su hijo, se quedaron muy pensativos. Estaban asombrados de que después de todo lo que Dios había dicho y hecho, los israelitas estuvieran ofreciendo sacrificios y ofrendas a un becerro, diciendo que era su Dios que los había sacado de su esclavitud en Egipto. Ellos contestaron que en la actualidad no hay cosa parecida en su país. Terminaron el estudio sin decir más sobre el asunto. Pasaron las semanas y un día tocaron un estudio parecido. Cuando la tierra prometida, los israelitas se apartaron de Dios para adorar a los diositos que la gente había hecho con sus manos. Otra vez Rubén les preguntó si alguna vez habían visto algo parecido. Se miraron uno al otro, todos contestaron igual que la otra vez. No, nunca hemos visto algo parecido. De repente la señora levantaba su cabeza y dirigió su mirada hacia el idolito que tenían sobre la puerta. Sus ojos se abrieron tan grandes como plato. Miró al suelo y luego se levantó y dijo: «Sí, mira, ahí hay uno». Señaló con su dedo al ídolo y luego a su esposo y dijo: «Y él es el culpable de que esos ídolos estén en esta casa. Mira, nosotros también tenemos imágenes». Comenzaron a discutir sobre quién era la persona culpable de que tuvieran las imágenes, y estaban sorprendidos de cómo no habían reconocido que ellos en muchas cosas eran iguales a los israelitas. Aquel día, después de que Rubén se había ido, mi esposo bajó a los idolitos y los destruyó completamente. Pues ¿para qué crees porquería, ídolo, engañando a la gente que es un dios? No, esto no sirve, es material muerto. En ninguno de los estudios fue mencionado sus prácticas, fueran buenas o malas. El propósito fue dejar pleno lugar al Señor para que les mostrara que la salvación no tiene nada que ver con lo bueno que hacen ni lo malo que no hacen. Así fuimos avanzando paso a paso. Un día, casi al terminar nuestro estudio, Rubén nos preguntó qué pensábamos. Habíamos terminado la parte donde Cristo fue crucificado. Mi esposo, mi hijo y yo nos quedamos muy callados y pensativos. Estábamos asombrados. Aunque habíamos oído de la crucifixión en una iglesia religiosa, fue algo muy distante. Ahora estuvimos viendo que Cristo y su crucifixión es parte de una historia mucho más grande y muy personal. En medio del silencio, mi viejito se paró. Se quedó parado un buen rato. Lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Yo sabía por qué le caían las lágrimas. Yo estuve entendiendo igual que mi esposo, por qué tuvo que morir Cristo Jesús. Lo hizo por mí, lo hizo por mí, lo hizo por mí, y por ti y por todos, porque Él es bendito, amoroso y misericordioso, y Amén. quiso librarnos del chancludo. Mientras seguíamos el estudio, nuestra familia experimentó una transformación total. Todo comenzó cuando empezamos a entender la palabra. Habíamos oído y entendido el mensaje de Dios. Como resultado, pusimos toda nuestra confianza, fe y esperanza en Jesucristo. Él, quien nos perdonó todos nuestros pecados. Un día, poco después,
Los tres preguntaron a Rubén sobre el bautismo. El viejito quería dar testimonio a todos de que había muerto al hombre viejo y que ahora estaba vivo en Cristo. El día en que se bautizó se reunió un gran número de personas frente a su humilde casita. Entre los que fueron habían algunos creyentes, vecinos no creyentes y unos que los había visto meses antes tirados en el piso de tierra, tratando de respirar, sangrando a punto de morir. Ahora estaban viendo algo nuevo. Alrededor del mundo, iglesias, misiones transculturales, ministerios y escuelas bíblicas están reconociendo que los métodos tradicionales de enseñanza y evangelismo no han producido los resultados deseados. Hay pastores, misioneros, ministros y maestros que están abandonando los movimientos populares a favor de una manera sencilla de trabajar y a la vez profundamente poderosa. La historia que usted acabó de ver es un hecho de la vida real que nos muestra lo que puede suceder cuando tomamos el tiempo necesario de no solo sembrar la semilla, sino de preparar la tierra para recibir la semilla. Sea un individuo ya creyente o una persona buscando encontrar la verdad, la diferencia es importante cuando nuestra enseñanza es edificada sobre cimientos firmes. Iglesias y ministerios alrededor del mundo han evaluado honestamente la efectividad de sus ministerios para alcanzar a los que no han tenido la oportunidad de entender la palabra de Dios. Han evaluado también el esfuerzo de sus ministerios de hacer discípulos de Cristo que se reproduzcan y hacen discípulos de otros. Han llegado a la conclusión de que, aunque hay muchas actividades, programas, enseñanzas y movimientos, poco ha sido el fruto de tanto esfuerzo. Muchos se están dando cuenta de que no puede enseñar ni entender claramente la historia de Cristo separada del principio de la historia revelada por Dios en el Antiguo Testamento. Han tomado en cuenta que si el cimiento no está bien puesto, entonces toda la construcción estará en peligro. El resultado de esta ha sido unos cambios impactantes que han producido una obra duradera. Edifiquemos sobre cimientos firmes es un estudio que recorre la historia bíblica, tocando temas enfatizados desde el principio, mientras que uno estudia los principios fundamentales del mensaje bíblico, se está preparando de manera muy práctica para compartirlo con otros. Apreciado amigo, le invitamos a explorar más al fondo estos estudios bíblicos con nosotros. Aquí estamos para servirle. Tenemos la palabra del Señor y ahí nos damos cuenta de todo y ahí tenemos todo ahí tenemos todo como un canto que yo como un canto que yo arreglé que dice: terrazas del valle, hermoso detalle, el que vamos a cantar. Hermanos cristianos, cantemos toditos, contentos y sin descansar. En la luna solo hay una, en el sol solo hay un gol. Con Jesús tenemos todo, por lo grande es su amor. Y únicamente lo que debemos de tener es fe, fe y fe. Amén.